Viernes 15 de noviembre, bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana analizamos el sistema de justicia en el país, cómo funciona y qué carencias tiene, a la luz de casos que han ocupado amplio espacio en las noticias. Aquí es clave hacer una valoración sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, su grado de independencia y la necesidad de implementar una depuración judicial, aspecto que ha sido señalado por diversos expertos. Vinculado a estos temas está el desempeño de la Fiscalía General de la República, sobre todo en algunos casos sonados, como la Operación Cuscatlán y las declaraciones de algunos políticos a la sede fiscal por señalamientos de vínculos con pandillas. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana y damos la bienvenida a un panel de abogados que nos acompaña para hacer el análisis sobre los temas que poníamos sobre la mesa. Nos acompaña en el estudio Francisco Beltrán Galindo, también está con nosotros Humberto Sáenz y nos acompaña René Hernández Valiente para hacer este análisis. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido, ¿qué tal, cómo está? Bien, bien, es un gusto estar acá con usted. Humberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Wendy. A ver, antes de entrar en aspectos concretos, me gustaría comenzar con una pregunta un tanto general, pero me parece que es necesaria para poner en contexto a los televidentes. ¿Cómo está la situación actual, doctor, del sistema judicial en nuestro país? ¿Qué carencias, falencias tiene hasta el momento o qué aspectos positivos usted podría señalar? Bien, yo pienso que el sistema judicial, que descansa fundamentalmente sobre el principal actor, que es el juez, ha evolucionado mucho en los últimos años. Desafortunadamente, siempre hay la mosquita en la leche que hace que la leche tenga que ser derramada y entonces se emite un juicio generalizado sobre cuando solo ha sido una conducta que a los ojos de la ciudadanía y a los ojos de todo el mundo, por supuesto, y debe ser así, es reprochable, pero que se quedó desnaturalizada como delito y se configuró como falta por un tribunal de segunda instancia. Yo no me quiero referir al caso, porque el caso está lo que nosotros llamamos sub judice, es decir, que está siendo juzgado y todavía no hay una definitividad en la posición del sistema judicial. Pero a quien se critica es al sistema judicial. Y por supuesto, al rescate como Chespirito aparece la Asamblea Legislativa configurando como delito lo que debió haber sido configurado hace 20 años. Entonces, esto hace que el sistema judicial se lo señale como débil, como encubridor, como protector de la impunidad, cuando no es cierto. Yo creo que la forma de juzgar, la oralidad, la capacidad de los jueces, la formación de los jueces, la escuela judicial han dado su contribución al país muy positivamente. ¿Pero cree que hay una cierta protección a la impunidad del sistema? No la hay. El hecho de que un tribunal falle de una forma que no nos parezca no quiere decir que sea una protección a la impunidad. Doctor, ¿cuál es su valoración sobre esto y si coincide con las apreciaciones del doctor Hernández Valiente sobre el análisis que hace del sistema judicial actual? En lo fundamental coincido totalmente con René en el sentido especialmente de que los nuevos métodos judiciales han mejorado mucho. Los jueces están realmente bastante bien formados. Sin embargo, no se quita aquella sensación de que el órgano judicial no ha sido sometido a un proceso de revisión ética a profundidad. Se ven casos de vez en cuando de que de repente capturan un juez o una red que forma parte
especialmente de los delitos de crimen organizado, que normalmente tocan fiscales, tocan policías y tocan jueces. Y han habido casos de esos que se han planteado. Y por otro lado, hay una sensación de que hay una cierta estructura dentro de los juzgados. No sé si llamarlo que protegen a personas, pero sí de alguna manera queda esa sensación que hay ciertos casos emblemáticos que caminan o con una increíble lentitud. Conozco casos de un cumplimiento de un fallo judicial que lleva casi 9 años, solo el cumplimiento, ya terminó todo, simplemente es hacerlo cumplir y lleva 9 años. ¿Y a qué podría establecer esa diferencia? ¿A aspectos técnicos o un tanto más políticos? Yo creo que técnico no es tanto, como dice René, creo que los jueces están bien formados. Creo que ahí hay una estructura de relaciones que no le podría decir en qué consiste exactamente porque no tengo la prueba, pero el punto es que entre litigantes malintencionados y procesos judiciales lentísimos, lo que usted tiene es una ineficiencia del sistema. En la teoría, nosotros como ciudadanos deberíamos tener derecho a una pronta y cumplida justicia. Normalmente el tema de cumplida no es tanto el problema, porque la sustancia de la justicia al final, en términos generales, es correcta, pero la pronta no. O sea, ¿de qué le sirve a usted tener un juicio que está peleando en tribunales que no cumplen los plazos, que no fallan cuando tienen que fallar y que por otro lado toman ventaja a los abogados de esas falencias para terminar haciendo burla de la justicia? Entonces yo creo que sí hay fallas, hay mejoras también, creo que hay que ser claro en eso, pero hay que trabajar y yo lo que siento es que en el órgano judicial no hay ese espíritu de tratar con fortaleza para renovar el sistema. Humberto, ¿qué tipo de sistema judicial tenemos actualmente a su juicio y si este sistema es inmune a las injerencias de intereses políticos? Antes quizás de contestar puntualmente esa pregunta, yo quisiera destacar, porque los hay, algunos aspectos positivos que tiene también el sistema judicial, adicionales a los que han mencionado los colegas, y creo que uno a destacar y relativamente reciente es el involucramiento y por lo tanto el fortalecimiento que con ese involucramiento logra el sistema judicial, digo el involucramiento de la ciudadanía que ha entendido ahora de mucho mejor manera cuál es el rol que tiene el órgano judicial en un Estado democrático de derecho. Antes, hace algunos años, en el pasado muy reciente, hablar de los jueces, hablar del órgano judicial era un patrimonio casi exclusivo de los abogados. Ahora es cierto, tenemos un panel aquí conformado por profesionales del derecho, pero también es muy cierto que vemos todos los días ciudadanos de diferentes formaciones opinando sobre el desempeño que está teniendo el órgano judicial, criticando, exhortando a los jueces a actuar con independencia, y eso es bueno porque nos hemos dado cuenta de, los ciudadanos, nos hemos dado cuenta del rol importantísimo que juega también este órgano judicial en todo Estado de Derecho. Y eso ha permeado en el órgano judicial, que ahora también está más atento. No estoy diciendo que esto necesariamente implica un cambio de valoración o de criterio, pero que está más atento a la percepción ciudadana y que está más atento a los efectos que generan las decisiones en la ciudadanía. Yo creo que eso es importante y eso hay que destacarlo. Eso nos lleva a un segundo punto que yo lo veo como positivo, y es que hemos encontrado también visos de independencia que antes no se encontraban. Digamos que el órgano judicial ahora muestra mucho más independencia que la que podría mostrar también en el pasado más reciente. Aspectos negativos los hay sin duda alguna. La posibilidad de esta injerencia, no tengo absolutamente ninguna duda que sigue existiendo. No podemos negar que existe corrupción dentro del órgano judicial, la hay. Hay jueces corruptos, por supuesto que hay jueces corruptos, hay jueces malos, por supuesto que hay jueces malos, y los hay en todos los niveles del órgano judicial. Eso me parece a mí que es innegable. Esto no pasa por generalizar, ni mucho menos, pero sí pasa por identificar que existe un problema y que debería estarse implementando ya una solución a ese problema, que es uno de los temas que entiendo sobre los que vamos a conversar, que es un esfuerzo más sistemático, un esfuerzo más constante por depurar el órgano judicial, cosa que hasta el momento no lo hemos visto en realidad. Hay muchas razones por las que no se ha procedido, pienso yo que no se ha procedido
de manera más contundente con esta depuración, pero es cierto que se necesita. Hay que expulsar a los malos jueces, que los hay, digo, hay que expulsar a los jueces que se prestan a actos de corrupción, que también los hay, y eso pasa entonces por profundizar esos mecanismos de depuración, que es una tarea del órgano judicial desde hace mucho tiempo. Y retos adicionales incluso al reto de la depuración judicial, yo coincido con el hecho de que se ha profundizado la capacitación, que se ha profundizado la formación de algunos jueces, pero aún dentro de esos procesos de formación existen tareas pendientes. Todavía no encontramos procesos de formación o de capacitación adecuados a las nuevas realidades. Y me estoy refiriendo a las nuevas realidades tecnológicas, a las nuevas realidades en materia de comunicación, a las nuevas realidades en materia de prueba científica. Todavía ahí hay una brecha muy grande que debe llenarse en todos los ámbitos en el órgano judicial. Y por último, ¿Es cuestión de recursos esto o de otros factores? Posiblemente también hay un tema allí de recursos que está incidiendo de manera importante. Y por último, creo que a los jueces les hace falta todavía entender el rol que ellos tienen en modificar, en tener un rol mucho más proactivo, en modificar el ordenamiento legislativo y tener un rol mucho más activo en las adecuaciones legislativas que pueden provenir desde el órgano judicial. Son ellos los que día a día viven las falencias de las distintas normas con las que contamos ahora. Y son ellos los que creo que tendrían que tener un rol mucho más protagónico en identificar esas falencias y en ser propositivo para ir adecuando esos vacíos, esas lagunas que sin duda tenemos en muchos ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico. Bien, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a abordar la necesidad de una depuración judicial en todo el sistema. Regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya con sus preguntas, sus comentarios están en pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra también a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos esta mañana haciendo un análisis del sistema judicial de nuestro país. Regresamos en breve con más de República. No nos cambie. ¡Qué bárbaro! No puede ser. ¿Cómo era? Ya lo viste. ¿Qué pasa? Las llaves las dejé adentro. ¡No! Activa tu mente con Neuroglután. Estimulante cerebral que disminuye la fatiga mental. Neuroglután mejora tu concentración y memoria. Activa tu mente con Neuroglután. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Al hincha le hacía falta un programa con pasión. El amor al deporte en un programa de televisión. Es por Locos, donde no todo es fútbol. De lunes a viernes por Canal 33, 7 en cable. Canal 33, en evolución. Es por locos, loco por vos. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando cumplimos nuestras promesas. Eso es compromiso. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33.
Regresamos esta mañana analizando el sistema judicial actual de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 48 minutos y nos acompaña un panel de abogados expertos en el tema. El doctor Francisco Beltrán Galindo, nos acompaña también el doctor Humberto Sáenz y el doctor René Hernández Valiente para analizar este tema. A ver, hablábamos sobre el tema de la depuración judicial y tomando en cuenta el grado de impunidad que existe en el país, a la luz de algunos casos que se han conocido, existe la necesidad de establecer, de implementar un proceso de depuración judicial. ¿Por qué pasa este proceso? ¿De quién y de qué depende? ¿Y por qué se ha venido relegando durante los últimos años, doctor? Bien, yo pienso que el sistema de evaluación de jueces y un observatorio judicial son los grandes ausentes del sistema para poder mantener la calidad de la justicia en los niveles que satisfagan a la ciudadanía. Yo no pienso que haya un nivel de impunidad alarmante en el país. Yo pienso que el sistema en sí tiene algunas falencias, como dice Humberto, en donde tenemos que llenar vacíos, y esos vacíos se llenan no con base en una depuración judicial, porque esa depuración tiene que tener un criterio de evaluación para ver cuáles son buenos y cuáles son malos, y los malos habría que ver cómo se los elimina, por usar una palabra fuerte, ¿no? Pero sí creo que un mal juez no debe estar en el sistema judicial. Por eso creo que es una eliminación a base de movimientos a áreas administrativas, pero no a impartir justicia para quien no sabe cómo. Yo creo que lo que ha faltado realmente es que se analice el sistema como un todo. Veamos cómo la globalización, la cibernética, la tecnología, están dejando atrás el derecho. Entonces, ahora vamos a un mundo globalizado. Bueno, usted está viendo que usted está en tres sistemas de comunicación social, el canal. Entonces, eso hace que la dinámica sea distinta, pero ese es el mundo y el que estamos viviendo. Y la justicia no está poniéndose a la par para poder manejar elementos que hagan que ese mundo también sea accesible para la justicia. Ahí tenemos la gran falencia. No es tanto en la depuración, porque la depuración debería ser un método constante que tendría que estar o en la Escuela de Capacitación Judicial, que tiene una maneja calidad, o en el área de investigación judicial que está en la Corte Suprema de Justicia, que no ha evolucionado. Investigación judicial no ha evolucionado. Sí se sanciona, hay un aspecto sancionatorio, pero yo no sé por qué razón desde hace más de 15 años que yo salí de la Corte, que dejamos listo un sistema sancionatorio con base en una justicia de pares, que sean los mismos jueces los que se evalúen, los mismos jueces los que se sancionen con base en debido proceso y aspectos constitucionales, desde luego, los mismos principios de juzgamiento. No se ha hecho. Ahí está el proyecto, casi que 20 años, y nadie lo toca, nadie lo mueve, nadie lo quiere hacer avanzar, y la justicia se está quedando atrás del momento histórico. ¿Por qué pasa este proceso de depuración? ¿Se debe establecer, como dice el doctor Valiente, un cierto estándar para establecer criterios de evaluación para estos jueces? Definitivamente, pero es que aquí están pasando o han venido pasando varias cosas. Uno, lo que dice el doctor, la falta de voluntad por el lado de la dirección del órgano judicial de arrancar un proceso, a veces eso, al menos justificado bajo concepciones de la libertad del juez, que no se puede meter a un juez superior a estar viendo temas de conocimiento que son de fallos independientes de los jueces. Ese tipo de criterios empiezan a jugar. Pero hay otro adicional. Yo recuerdo en FUSADES se conoció un informe hace ya varios años que estudiaba la eficiencia del sistema como proceso y determinaba que el proceso es ineficiente y que no tiene controles que vayan determinando la eficiencia. Es decir, hay jueces que fallan bien en los tiempos correctos, hay jueces que no fallan, o sea, literalmente queda aquello perdido en el limbo y no hay consecuencias para ellos, o hay jueces que fallan mal, ¿verdad? Y hay jueces que fallan tarde y mal.
Entonces, al no haber un juzgamiento de la eficiencia del proceso judicial en cada juez, entonces no hay una manera para poder decir este es un juez eficiente o un juez ineficiente y sancionar por esa vía. La otra vía es lo que dice René, el tema de los pares para juzgar la sustancia. Es decir, para conocer si los criterios de juzgamiento que se están usando son acordes a las nuevas realidades y a los hechos que se están presentando. Eso debería llevar a, por lo menos, hacer una, llamémosle por el momento depuración, pero un saneamiento a partir de la calidad del juez. No estamos todavía hablando del tema de la ética del juez, porque la ética del juez ya tiene que ver si recibe cohecho o si pertenece a una red de influencia política que actúa bajo criterios políticos, que es un elemento que de alguna manera está también allí, porque la forma en que se eligen los magistrados, por la lógica constitucional, exige que los partidos políticos entren a tomar decisiones sobre los magistrados, y de allí, aunque no se quiera, hay una especie de relación entre yo le debo el favor al que me elige, o es mi simpatizante porque me elige, o lo que sea. Y entonces esos tres niveles, la eficiencia en sí misma, el conocimiento de la materia y la moralidad, creo que son los tres criterios, y hay una clara carencia en el órgano judicial. Humberto, ahora que se está hablando de una implementación de una comisión internacional contra la impunidad, ¿no sería adecuado o conveniente hacer primero un proceso de depuración judicial antes de instalar una especie de CICIG aquí en el país? Y digo esto porque se promete mucho, hay muchas expectativas sobre lo que podría ser una comisión como tal, si tiene la fuerza necesaria, ¿no?, de acuerdo con la Constitución y ratificada en la Asamblea Legislativa, para poder perseguir casos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito u otro tipo de casos, pero tomando en cuenta el sistema judicial que tiene, la necesidad de depuración, no se puede prometer que todas las personas que cometen un delito vayan a la cárcel. Claro, claro. Es que hablar de unas CICIES o con independencia del nombre que finalmente se adopte para este esfuerzo que se supone va a concretarse en algún momento, hablar de ese organismo sin hablar del fortalecimiento de las instituciones juzgadoras, de las instituciones investigadoras, es hablar de un esfuerzo que no va a generar absolutamente ningún resultado. Es decir, contar con un organismo de esta naturaleza pasa necesaria e indefectiblemente por fortalecer el órgano judicial. Y el fortalecimiento del órgano judicial precisa, entre otras cosas, una depuración constante. Claro, este es un proceso que no se puede llevar en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año. Es que hablar de la depuración judicial es, como ya decían los colegas, establecer un procedimiento, establecer un mecanismo, institucionalizar un mecanismo que de manera permanente esté limpiando aquellos elementos que no deben estar en el órgano judicial. Eso es lo que todavía no existe, y ahí es donde ha existido también, hay que decirlo, falta de voluntad desde hace varios años para institucionalizar este mecanismo. Entonces, pensar en un organismo internacional de esta naturaleza sin un mecanismo permanente de depuración judicial es ineficiente, como sería pensar también en que no se acompañaran los esfuerzos necesarios para fortalecer otros organismos como la Fiscalía General de la República. Ahora, en todo esto no hay que perder de vista que, de nuevo, la ciudadanía juega un rol fundamental, porque si nosotros estamos diciendo que hay falta de voluntad para realizar un proceso de depuración judicial, vámonos hacia atrás de cómo llegamos a la determinación o a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los que tienen, digamos, esta tarea constitucionalmente. Bueno, si queremos buenos magistrados, necesitamos buenos electores de esos magistrados. ¿Y quiénes son los electores de esos magistrados? Los diputados de la Asamblea Legislativa. Si queremos buenos electores de los diputados, teniéndolos ahí en la Asamblea Legislativa, y que ellos elijan adecuadamente, y que algún día, ojalá por fin, cuenten con un procedimiento de elección de funcionarios adecuado, transparente, que premie el mérito, que premie la trayectoria, la experiencia y la independencia en este caso, pues entonces los ciudadanos también tenemos que involucrarnos en la elección adecuada de esas personas que están fungiendo como diputados en la Asamblea Legislativa. Y eso pasa por involucrarnos, que es una propuesta muy reciente de Acción Ciudadana junto con otras instituciones, por involucrarnos incluso en los procesos de elección interna de las personas que dentro de los partidos políticos pretenden ostentar algún cargo, como sea el cargo de diputados. Es decir, esta es una cadena que llega hasta su último extremo
a responsabilizar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de depuración, pero que arranca con la responsabilidad que los ciudadanos tenemos que adoptar de involucrarnos de manera mucho más directa, y no necesariamente, estoy diciendo con esto, involucrarnos dentro de los partidos políticos, sino estando fuera de los partidos puede hacerse un rol muy importante en fiscalizar los procesos de elección interna, por ejemplo, en propiciar la transparencia de estos procesos de elección interna, en propiciar que a la Asamblea lleguen las personas que cumplan con los requisitos constitucionales y que estas personas implementen a su vez procesos de elección adecuados de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, eso pasa también por un proceso de educación de la ciudadanía que tenga mejor y mayor criterio para poder elegir a los funcionarios públicos. Estamos hablando de un proceso bastante complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Estamos en las redes sociales para que participe, pregunte y comente sobre los temas que abordamos hoy. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp en el 73 18 76 27 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos esta mañana haciendo un análisis del sistema judicial de nuestro país. Nos acompaña en el estudio Francisco Beltrán Galindo, también está con nosotros Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y René Hernández Valiente. A ver, siempre en el marco del análisis del sistema judicial también es importante hacer una valoración de la Corte Suprema de Justicia. El año pasado fueron juramentados los nuevos magistrados y creo que es importante conocer cuál es su valoración sobre el trabajo que ellos están ejecutando actualmente. ¿Están a la altura ellos de sus antecesores, como ciertos expertos suelen decir? Yo pienso que están haciendo un esfuerzo. Hay gente muy capaz dentro de los electos, con suficiente experiencia en la materia constitucional, especialmente porque fueron nombrados, 4 fueron electos a la sala, ¿no? Entonces, dentro de ellos, yo pienso que todos tienen experiencia judicial, todos han trabajado, la mayoría ha trabajado en la sala de lo constitucional y tienen una experiencia de más de 20 años, que me consta en los casos de 3 de ellos. Entonces, creo que sí tienen la capacidad suficiente para continuar con el esfuerzo que viene dando las anteriores salas desde su elección democrática en el año de 1994. A veces la integración de un tribunal colegiado toma un poco más de tiempo del que uno quisiera, del que la ciudadanía esperaría, porque la integración para crear una sentencia tiene que haber 3 con criterio o 3 contra 2 o 4 contra 1. Digo contra, por decir que alguien que difiera o que no esté de acuerdo. Pero la formación de la voluntad de un tribunal colegiado no es una cosa que se obtiene de la noche a la mañana al día siguiente después de una elección. Tiene que consolidarse el tribunal y esto es lo que ha venido haciendo en el último año la sala de lo constitucional. El resto de salas tienen un poco más de tiempo y la temática es diferente. Yo creo que confiados en el buen criterio de estos abogados, creo que van a llevar adelante la sala como una proyección de las salas anteriores que se vinieron dando. Y con eso no me quiero meter en mi sala, pero también estuvo ahí, ¿no? Entonces, que fue la que arrancó en el 94. Yo pienso que sí, debemos de tenerles confianza mientras no se demuestre que no pueden hacer las cosas. Con ello quiero decir de que sí les tengo confianza. Su valoración sobre esto, doctor, y hay una percepción generalizada, diría yo, sobre el funcionamiento de la sección de probidad actualmente de la Corte, de cierta o en gran medida debilidad de esta instancia. ¿Cuál es su valoración sobre esto y por dónde pasan las soluciones para fortalecer la sección de probidad de la Corte? Vamos por partes. Primero el tema de la elección de magistrados. Yo creo que la elección de magistrados al final fue una buena selección. Creo que se seleccionaron
O sea, habían más buenos, pero como eran 5, seleccionó gente buena. Y como dice René, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle el compás de espera a que se conforme la lógica del tribunal. La Sala de lo Constitucional anterior tuvo la suerte que llegaron a una especie de compromiso de principios muy rápidamente y eso les permitió actuar 4 definitivamente juntos y a otros se les sumaba el que faltaba. Pero eso les dio mucha velocidad y mucha coherencia en cómo trabajaron. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con muchos de los fallos de ellas porque los criterios que utilizaron son criterios a mi juicio sumamente peligrosos y que pueden ser usados por los buenos pero también usados por los malos. Y ahí se abren unas puertas que no me gustan a mí en lo personal en la vida democrática del país. Eso podemos conversarlo un poco más después si usted quiere. Ahora va a la sección de probidad. La sección de probidad vivió sobre la marcha un fenómeno de no ser nada a hacer todo. Pero en ese proceso se empezaron a cambiar reglas de cómo operaba la sección de probidad. Y uno de los casos que se dio es que la Constitución habla del crecimiento patrimonial como el elemento que es el resorte para hacer las investigaciones de los ingresos y los egresos. La Sala utilizó la investigación de ingreso-egreso sobre cualquier de los funcionarios que habían declarado y mucho se retrotrayó más allá de lo que la Constitución le permitía. Entonces resultó que eso ha generado un volumen de trabajo inmenso que a la hora buena vuelve muy difícil que la cosa camine con la velocidad que tiene que caminar y por otro lado con la justicia que tiene que caminar. Hay casos de funcionarios, por ejemplo, que la misma Corte dice que no aumentaron patrimonio y sin embargo les aplica la carga probatoria de la naturaleza de sus ingresos. Cuando la Constitución eso no lo establece. Dice que la carga probatoria se mueve al exfuncionario cuando el crecimiento de su patrimonio ha sido excesivo. Pero si no ha crecido excesivamente o ha decrecido, es a la Corte a la que le toca probar la ilegalidad de los ingresos. Pero no es así. Entonces, ese tipo de cosas creo yo hay que revisarlas. Creo que hay que volver a sentarnos en todo esto para ver y de alguna manera tratar de generar un sistema más moderno, revisar, obviamente necesitamos una nueva ley de probidad, pero ahí hay una discusión si se debe ir directamente al juicio penal o si nos vamos a mantener primero en juicio civil y después juicio penal. Esa discusión que a mí no me parece que sea tan pertinente porque lo que necesitamos es que el juzgamiento de los funcionarios corruptos sea rápido y sea correcto, ¿verdad? Entonces creo que falta revisar mucho por ahí. Hemos cambiado mucho también en esta área. Como le digo, lo que es la sección de probidad pasó de ser nada a ser casi todo, ¿verdad? Que creo que esos cambios así son problemáticos y quizás ahora lo que hay que proceder es una revisión a que el péndulo regrese más al centro de lo que está ahora. Humberto, su valoración sobre esos dos puntos, el trabajo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el funcionamiento de la sección de probidad, y lo uno por el tiempo, y también es importante en ese punto de la sección de probidad, ustedes como Acción Ciudadana entiendo que han venido hablando de la necesidad de que esta sección tenga autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y destaco este último punto, porque efectivamente no solo Acción Ciudadana, somos varias instituciones que hemos aglutinado esfuerzos para contar con una nueva ley de probidad que pasa, entre otras cosas, por contar con una institución independiente, con una institución autónoma, con una institución que pueda realizar su función sin excesivas injerencias de las personas que justamente va a tener que investigar. Hemos visto también, como se decía hace un momento, diferentes etapas en la sección de investigación o en la sección de probidad, perdón. Y dentro de esas etapas hemos visto etapas en donde la sección de probidad no hacía nada, etapas en donde la sección de probidad hizo mucho, otra etapa que creo que es la actual, en donde no entendemos muy bien qué es lo que se está haciendo, pero al final de cuentas
sí ha existido una injerencia a veces positiva y a veces negativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el funcionamiento y en el tipo de decisiones que se están adoptando en esta sección. Y por eso es que nosotros hemos propuesto que esta sección se independice y que pueda realizar su atribución de mejor manera. Por supuesto que esto no implica desconocer disposiciones de carácter constitucional, en donde, al final de cuentas, si el análisis que se realice en esta estructura, en esta sección de probidad nueva, digamos, en esta nueva institución, es que el funcionario, sea quien sea, presenta indicios de haber utilizado indebidamente los fondos públicos, pues entonces que se proceda a el inicio de un proceso judicial en donde ese funcionario tenga absolutamente todas las garantías, todos los mecanismos para defenderse y comprobar, si no fuera ese el caso, que no ha utilizado inadecuadamente los fondos públicos. Pero eso ya tendrá que ser en un proceso en donde los jueces, en donde las cámaras identifiquen si existe o no esta responsabilidad. Pero previo a ello, con los indicios que deberían ser suficientes para judicializar los casos, esta sección debería tener la autonomía suficiente como para entonces remitir los expedientes al órgano judicial. Y dentro de su propuesta, un funcionario que tenga indicios, por ejemplo, podría ser destituido del cargo, porque entiendo que actualmente la ley lo contempla, pero no para todos los funcionarios. Sí, es decir, hay supuestos en los que esto podría ocurrir, sobre todo en aquellos casos en donde el funcionario está en ese momento manejando fondos públicos. Por lo tanto, una medida muy adecuada podría ser que mientras existan estos procesos, ese funcionario se abstenga de seguir manejando los fondos públicos o, si acaso, incluso se abstenga de poder seguir ejerciendo como funcionario. Esto ya está incluso para otras actividades como la no presentación de las declaraciones patrimoniales que se tienen que presentar al inicio del ejercicio y al final del ejercicio de un funcionario. Esto no se está haciendo y hemos visto que no existen los elementos suficientes como para propiciar que se realice, porque las sanciones que hoy se están aplicando son sanciones que llevan a un incentivo perverso en donde el funcionario prefiere no cumplir con la normativa, esperar que se le aplique una sanción que en la mayoría de los casos es una sanción poco disuasiva y por lo tanto prefiere no hacerlo, prefiere no sujetarse a una posible investigación y pagar la sanción correspondiente. Hablamos de sanciones que van entre los 50 y los $600. Sí, son sanciones absurdas. Exiguas, sí. Entonces, una solución a esto es justamente que esa persona que no ha presentado en los tiempos previstos la declaración patrimonial, entonces no pueda ejercer tampoco como funcionario, porque es un requisito de transparencia, es un requisito de probidad justamente, que esta persona revele cuál era su patrimonio de manera previa y cuál es el patrimonio con que cuenta una vez que finalice su cargo. Perfecto, vamos a hacer pausa y regresamos enseguida con una evaluación de la Fiscalía General de la República. No nos cambien. De la mañana con 17 minutos. Estamos de regreso haciendo una valoración sobre el sistema judicial actual, el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, y también el desempeño que está teniendo el fiscal general de la República, Raúl Melara, que fue electo prácticamente hace un año. A ver, sobre este punto, doctor Valiente, ¿cuál es la valoración que hace usted sobre el trabajo que ha venido desarrollando el fiscal a la luz de algunos casos que hemos conocido? Y vamos a leer a continuación una publicación sobre los casos que lleva la Fiscalía General de la República. Ahí está en pantalla, dice: Funde aboga por más fondos para fortalecer a la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que para el próximo año en el presupuesto se tienen contemplados 83.5 millones. Hablamos de una reducción, si comparamos el presupuesto 2020 con el de 2019, de 7.8 millones con el presupuesto que ha sido modificado. Dice el fiscal Raúl Melara, a quien se dirigió a la concurrencia, señaló que actualmente hay más de 800,000 casos que están siendo tramitados por el Ministerio Público, más de 104,000 víctimas a quienes acompañan, así como 3,000 testigos para proteger, para lo cual necesitan más recursos. Melara hizo un parangón en que todos los grandes casos de corrupción, dentro de los que destacó
los del expresidente Mauricio Funes, prófugo, y Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por lavado y peculado, han costado al Estado más de 600 millones de dólares. Aquí 2 puntos. Por un lado, el desempeño del actual fiscal y la necesidad de mayores recursos para la Fiscalía General de la República. Bien, muy interesante abordar el tema de la Fiscalía, porque pareciera que tiene techo de vidrio, pareciera que no tiene capacidad instalada, pareciera que no hay voluntad de hacer las cosas. Precisamente la mención de lo político y la injerencia de lo político en la Fiscalía se manifiesta a través de la elaboración de su presupuesto. La elaboración del presupuesto de la Fiscalía, como acabamos de ver en pantalla, depende del Ejecutivo. Automáticamente ahí hay una politización de la capacidad instalada de la Fiscalía, a quienes siempre se le ha tratado de quitar para que no tenga esa, redundantemente voy a decir, capacidad instalada de persecución de delitos en la esfera pública, en el Estado, en el gobierno, en los funcionarios. Yo pienso que, al igual que hicimos hace muchísimos años con el Poder Judicial, con el órgano judicial, a quien logramos introducir en la Constitución un porcentaje de los ingresos corrientes del Estado, 6% para el órgano judicial. Esto significó que adquirió independencia el órgano judicial, porque ya no era ni el Ejecutivo ni el Legislativo quienes le elaboraban su presupuesto, sino la Constitución. Igualmente debería estar la Fiscalía, porque la Fiscalía nos representa a todos los salvadoreños en la persecución del delito. Entre otras cosas, porque la Fiscalía tiene un abanico de responsabilidades que no las alcanza a cubrir. Estamos viendo en pantalla las cifras de imputados, las cifras de casos, el techo de casos que maneja un fiscal específico es inabordable, ya no digo manejable. No logran, es decir, 400 casos un fiscal. Yo fui fiscal, yo sé lo que es la responsabilidad. Entonces, que a un fiscal se le asigne una cantidad inmanejable de casos, quiere decir que se le está diciendo, pero no te preocupes porque no lo vas a poder manejar. Esa es la imposibilidad real, operativa, de este fiscal y de cualquier otro fiscal anterior y futuros, si no se corrige la forma de asignarle fondos. La forma de asignarle fondos al fiscal debería ser, al igual que se hizo con el órgano judicial, darle un porcentaje de los ingresos corrientes del Estado suficiente para que su capacidad operativa no requiera ni siquiera una CICIES que venga a reforzar institucionalmente la Fiscalía, que esa es la función de la CICIES, no es otra. Entonces, para que la capacidad instalada nacional sea suficiente para perseguir el delito en todas sus dimensiones en El Salvador. Más allá del tema de recursos, que también es importante, como lo señala el doctor Valiente, ¿cómo evalúa usted el desempeño, el trabajo que está realizando el actual fiscal de la República, Raúl Melara, y el grado de independencia que está mostrando en algunos casos? Bueno, yo creo que él entra con el problema que lo asociaban a un partido político. Por eso justo le pregunto eso. Y eso de alguna manera tiene un efecto en el accionar del fiscal, en el sentido que él sabe que tiene que demostrar que es independiente de esa relación que se le vincula. Esa es una cuestión que debe hacer. ¿Y a este año está demostrando esa independencia? Yo creo que sí, es decir, esa parte la está... Lo que no me queda claro es el resto, porque vaya, si usted ve los casos que ha arrancado el fiscal, casos importantes, no coincido que todos técnicamente estén bien planteados, pero los ha arrancado. Pero hay un montón de casos que yo esperaría que deberían estar en los tribunales y no están, ¿verdad? Y la mayoría tienen que ver con el gobierno pasado y no están. Entonces uno dice, bueno, ese problema de la relación política, es decir, el tema de la impunidad tiene que ver con el poder. Se es impune cuando se tiene poder. Funes fue impune mientras era presidente, dejó de ser presidente y su impunidad se volvió bastante relativa, igual fue con Saca. O sea, pero el punto acá es que la Fiscalía debe estar por sobre esa relación política con los poderosos.
Y eso no es un problema de la persona del fiscal, es un tema institucional que debe ser resuelto un poco por la vía que dice René, pero también yo creo que ahí habría que revisar temas constitucionales. Por ejemplo, uno cree que el fiscal lo que es el acusador penal. Sí, es el acusador penal, pero además es el representante de el encargado de velar por la legalidad del país, por la legalidad de las concesiones que se dan en el país. ¿Usted oyó alguna vez que el fiscal de turno se pronunciara sobre la CITRAMS? No. ¿Usted oyó que algún fiscal de turno se haya pronunciado sobre la forma que han sido concesionados unos mercados en San Salvador en el ejercicio pasado del alcalde pasado que hoy es presidente? No. Entonces, uno dice, bueno, ¿y esto? Esto es una función que le toca, según la Constitución. Pero es tal el mare magnum de la epidemia de violencia que solo los elementos de los delitos ocupan, yo creo, el 99.9% del tiempo del fiscal. Entonces, tenemos varias cosas. La naturaleza del fenómeno de violencia del país, el hecho que a la Fiscalía se le asigna únicamente el 1.5% del presupuesto, versus una corte que tiene el 6% y versus una policía que tiene más o menos entre el 6 y el 7%. Entonces resulta que la rótula del sistema, que es la rodilla fundamental que une policía con jueces, a esa no tiene recursos. Entonces ahí se traba todo. Hay investigaciones hechas por el PNUD hace unos 10 años y hay otras que se han hecho después, que el sistema, que solo se judicializa el 5% de los casos penales. Por lo que dice René, un fiscal con 400 casos, ¿qué va a hacer? Entonces hay impunidad desde el lado del poder, obviamente, pero también hay impunidad en el sentido que el delincuente le sale barato delinquir, porque la probabilidad que lo lleven a juicio es bastante baja. Entonces yo creo que esto es una discusión que va más allá de la persona del fiscal. Yo creo que la persona está haciendo, o sea, el fiscal actual está haciendo, y me gusta más el perfil de este fiscal que de los dos anteriores. Porque lo siento más serio en la forma en que hace las cosas, pero independientemente de la figura hay un problema estructural que debe revisarse, debe tratarse y debe resolverse, porque nosotros no deberíamos estar necesitando CICIES. Nosotros deberíamos tener la suficiente capacidad para que el fiscal investigue y persiga a quien tenga que perseguir, ¿verdad? A ver, Humberto, ¿este es uno de los principales desafíos que tiene el fiscal general, el tema de los recursos, o hay otros factores? Hay que están en otros, juego? ¿Cómo cuáles? pero los recursos es un problema fundamental. Ya se señalaba hace un momento la falta de independencia presupuestaria, el hecho de que el fiscal general tenga que estar acudiendo al órgano ejecutivo, en muchos casos a requerir refuerzos presupuestarios, eso no contribuye a la independencia, hablando de la institución, a la independencia que debe tener esta institución como representante de los intereses del Estado y como actor fundamental en la persecución del delito. Así que ese es un tema que tiene que solucionarse y que tiene que solucionarse ya, y donde los actores políticos deben demostrar que existe verdadera voluntad por fortalecer esa institución. Pero además de eso hay otros elementos. Por ejemplo, uno que a mí me parece también fundamental es el tema del plazo de la elección del fiscal general. Es un periodo cortísimo, 3 años, para una función sumamente importante que tampoco propicia la independencia, porque en el último año de su ejercicio el fiscal podría ya estar pensando, sea quien sea, no me estoy refiriendo a este fiscal en particular, sino a la institución, que esa persona en su último año de ejercicio pueda estar pensando más en la posibilidad de su reelección que en la posibilidad de continuar realizando bien o mal la actividad que constitucionalmente le corresponde. Además, el catálogo de atribuciones que tiene, si uno revisa la Constitución de la República e identifica cuáles son todas las responsabilidades que tiene el fiscal, encontrará que son de las más diversas. No solo está involucrado en temas penales, está involucrado en temas de carácter hasta mercantil, internacional. El fiscal tiene una serie de atribuciones que no permiten que ésta se, más allá de los recursos, digo que no permiten que éstas se desarrollen adecuadamente en un periodo tan corto. Un año conociendo la institución,
el siguiente año trabajando adecuadamente y el siguiente año pensando en una potencial reelección. No es eso lo más apropiado. Eso es algo que yo creo que también debe cambiarse. Bien, ahora, tengo que hacer una pausa, Humberto, pero sí. Vamos a regresar enseguida con más sobre esta valoración de la Fiscalía General de la República y también el desempeño que ha tenido en casos emblemáticos como el de Operación Cuscatlán. Hacemos pausa, regresamos en breve con más de República. No nos cambien. Bien, continuamos con más de República en este análisis sobre el sistema judicial de nuestro país. Está con nosotros en el estudio Francisco Beltrán Galindo, nos acompaña también Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y René Hernández Valiente para hacer este análisis. Luego de que se conociese las declaraciones que dio el testigo criteriado Noé sobre el caso Cuscatlán y donde vincula a ciertos políticos de partidos como Arena y el FMLN de haberse sentado con las pandillas, haber negociado y haberles dado dinero a estas estructuras criminales. Es importante pues hacer unas valoraciones sobre este caso, pero me gustaría que viéramos una publicación del editorial de la UCA donde habla de este cierto abuso, esta cierta dependencia que tiene la Fiscalía General de la República de los testigos criteriados en casos como estos. Dice, el testigo criteriado, en El Salvador se abusa de este recurso. La tendencia a procesar a un número o grupo numeroso de personas con base en uno o dos testigos criteriados es irregular y peligrosa. Pensar que solo un testigo puede acusar eficazmente a más de 400 personas, como se está dando en la actualidad, no solo es absurdo, sino también ridículo, pues el procedimiento se realiza sin organizar una rueda de identificación de sospechosos bien hecha, en la que se presenta a 4 o 5 personas de características físicas muy similares, entre las cuales se encuentra el acusado, como suelen recomendar los derechos procesados de los países que usan este sistema. Doctor, ¿por qué la Fiscalía de alguna forma abusa de este recurso de testigo criteriado? ¿Es por una cuestión de recursos o realmente tiene otros elementos para poder sustentar los casos? Bien, yo creo que tú lo has dicho, cuando hay un abuso no se puede justificar. A la luz pública es prácticamente imposible que un testigo incrimine 400 personas. Absolutamente imposible. Esto, vamos a ver, el testigo criteriado nace en El Salvador en el último decenio del siglo pasado, entre los años 90 y 2000, con base hay que hacer un poquito de historia de dónde surge. Influencia anglosajona. Aquí no valía la declaración de un imputado contra otro imputado. Pero cuando fallecen las monjas Merinol, allá por los años 90 y tantos, 1994 creo, algo así, 93, hubo una presión de los Estados Unidos para modificar el artículo 300 del Código Penal antiguo, que hablaba de que no se podía, la declaración de un imputado contra otro imputado no valía. Pero se decidió que en el sistema anglosajón, esto era uno de los remedios que tenía la Fiscalía americana y británica contra la impunidad, porque habían casos que se quedaban absolutamente en impunidad porque no había testigos, excepto los imputados. Y surge la validez de un testigo, de un imputado, de la declaración de un imputado contra otro imputado, que valiera como prueba, complementada con otras pruebas. Y surge así el testigo criteriado. La Asamblea Legislativa lo incorpora en el Código y ahí está el testigo criteriado existiendo en El Salvador, hasta con abuso del uso de un testimonio de un criteriado que, por razones que todo el mundo desconoce, se ha dedicado a embadurnar a todo el mundo sin tener una capacidad creíble de una versión verosímil que haga que el hecho que se investiga en un tribunal ya constituya la verdad, que es lo que busca un juez, ¿no?
Ahora y bien, lo en que este busca la caso hay fiscalía. videos donde Busca la la fiscalía verdad, pero ha narrado, esa verdad no puede ser verosímil, no puede ser creíble una versión cuando sabemos que hay una imposibilidad de poder hacer que sobre eso descanse una condena. Pero un video, doctor, un video no es una prueba suficientemente fuerte para sustentar lo que podría decir en este caso, lo que dijo el testigo criteriado Noé, por ejemplo. Complementada sí, pero el video por sí solo no, porque son manipulables, igual que la grabación. Entonces, igual que las fotografías, ahora hay Photoshops. Entonces, esas son pruebas que tienen que ser complementadas con otras para hacer verosímil el hecho que se investiga y llegar a la certeza de que lo que se está juzgando es a una persona con base en la participación delictiva en un hecho. Doctor Beltrán. Y aquí hay un tema más complicado, porque esta es la segunda vez en un caso de gran magnitud publicitaria donde la declaración no tiene pertinencia. ¿A qué me estoy refiriendo? El caso Cuscatlán está juzgando la asociación ilícita de 400 gentes denunciadas o aseveradas que eran parte de la organización terrorista, como le llaman hoy a las pandillas, por 1 o 2 criteriados. Pero cuando usted menciona los videos, da un salto en el proceso. Y normalmente los ciudadanos no relacionan eso y se fijan en el video, que el video tiene que ver con políticos hablando con pandilleros. Pero resulta que ese no es el juicio. El juicio ahí nos están juzgando a políticos y la declaración del criteriado no es pertinente a lo que estamos hablando, al juicio. Será pertinente en un nuevo juicio, pero la da en el contexto de una declaración en un juicio donde no tiene nada que ver. O sea, no hace para efecto del juicio ninguna relación que el testigo del FMLN o que un funcionario del FMLN o que un funcionario de Arena se haya reunido con pandilleros. No tiene nada que ver con el caso Cuscatlán, con el caso eso. Pero esos son elementos que la Fiscalía podría tomar para hacer otra investigación. Para otro juicio. Pero lo que le quiero decir es que el testigo en su declaración no es pertinente. Entonces surge la duda. ¿Por qué lo hace? ¿Qué está persiguiendo este testigo? Porque ya lo vimos en el otro caso, cuando se llegó al acuerdo de la confesión del juicio abreviado del presidente Saca. Igual el presidente Saca empezó a hablar de cantidad de otras cosas más, que hasta tuvieron que suspender la declaración porque no era parte de lo que tenía que confesar. Entonces, yo percibo acá un uso político más allá de la parte del delito y de la valoración que podemos hacer del testigo criteriado, que yo coincido con René. Yo creo que hay casos en que es necesario porque, especialmente en los casos de corrupción y de crimen organizado, está todo tapado por testaferros, por operaciones escondidas, y a veces la única manera de saber de quiénes eran los testaferros o quiénes eran las operaciones es alguien que estuvo ahí adentro, ¿verdad? En el caso de los presidentes, por ejemplo, el que estuvo allí es el único que puede decir, sí, mire, yo vi cuando transfirieron la orden del cheque que se mandó de Italia para Suiza y de Suiza para Panamá y que después vinieron a las cuentas del señor Funes, por ejemplo, para mencionar algo. Eso solo lo puede saber alguien que estuvo allí. Entonces, en ese sentido hace lógica. Tiene que ser complementada con todo el resto de pruebas, porque la mera mención no vale. Pero en este caso, además, hay un problema de pertinencia, que me da la sensación de un sabor político de manejo de la declaración. ¿Coincide con esta apreciación que hay un problema de pertinencia? En este caso concreto sí creo que puede haber un problema de pertinencia, pero yo quisiera destacar un poco lo que mencionaba la UCA en el mensaje que se transmitía hace un momento, y es que partamos de una realidad. La utilización de esta herramienta es una utilización legítima, digo, la utilización del testigo criteriado. Es una herramienta legítima, prevista por la ley, y es una herramienta que bien utilizada puede generar rendimientos, frutos que la ciudadanía va a agradecer porque va a contribuir en la investigación y en la persecución del delito. El abuso, efectivamente, es lo que nos puede generar inconvenientes, porque yo no creo que la figura del testigo criteriado, que dicho sea de paso,
es una persona que ha cometido un delito, eso hay que tenerlo claro. En este caso 28, dijo. En el caso de... Bueno, es que la figura es así, está prevista para una persona que ha cometido un delito, pero que ayuda a identificar a otros actores de ese mismo delito con un grado de responsabilidad mayor. Es decir, ha participado de la comisión de un delito, pero con su testimonio contribuirá a identificar a otras personas que tienen una participación más directa en el cometimiento de ese delito. Eso es lo importante de esta figura. Sin esa premisa no se puede acudir. Si la persona no es una persona que ha participado del delito, eso no es un testigo criteriado, eso es un testigo común y corriente que llega a contar sobre la comisión de un delito, que llega a ayudar a la investigación. Si ha participado y es el principal responsable, no puede valer su declaración para inculpar a otras personas que tienen menor responsabilidad. Debe contribuir a identificar personas que tienen mayor responsabilidad. Por eso es que me parece a mí que es importante. Y justamente en delitos como, por ejemplo, los delitos de corrupción, que ahora son tan sofisticados, puede una persona que ha participado en ese delito ayudar a identificar, por ejemplo, los autores intelectuales. No es la persona que materialmente trasladó el dinero, pero es la persona que identificó la estructura del crimen que iba a ser utilizado. Por ejemplo, ahí creo que es importantísimo. Pero que la Fiscalía, mande llamar a políticos que den declaraciones, por ejemplo, sobre estos vínculos o supuestos vínculos que señala el testigo criteriado, ¿realmente va a tener trascendencia o es parte de la imagen pública que la Fiscalía General de la República podría estar utilizando? Yo en este caso concreto en el que se está preguntando en este momento, yo dudo que ese tipo de intervenciones va a contribuir en la investigación de ese delito en particular. Si la Fiscalía lo que está tratando de identificar es la comisión de otro delito para la realización de otro tipo de procesos, pues lo tendremos que ver en su momento. Pero no quiero que se me vaya también la idea, porque aquí yo le doy un poquito de vuelta a la figura del testigo criteriado, un poco diferente a lo que se planteaba hace un momento, porque yo no creo que la figura del testigo criteriado tenga que ser complementada con otra prueba, sino al revés. Yo creo que la figura del testigo criteriado es el complemento de otra prueba. Lo que no puede pasar es que en un proceso, sea cual sea, la prueba fundamental o a veces la prueba única sea la de esta persona que está declarando en contra de alguien más. Esa prueba es un complemento de otras pruebas que debe tener, de la prueba testimonial, de la prueba científica, de la prueba documental, desde luego, que pueda tener la Fiscalía en la investigación de cualquiera de los delitos. Tengo que hacer pausa, pero vamos a regresar rápidamente con la última parte de esa entrevista y temas de coyuntura nacional. 7:44. No nos cambien. Bien, estamos de regreso ya en la última parte de esta entrevista haciendo un análisis sobre la situación judicial de nuestro país y en un tema que ha estado en agenda en los últimos días y que tiene que ver con la coyuntura nacional. También se ha conocido que los diputados de la Asamblea Legislativa con 66 votos aprobaron establecer una prórroga o solicitar una prórroga a la Sala de lo Constitucional para la Ley de Reconciliación. Hay que recordar que la Sala emitió una sentencia en julio del año 2016 para que la Asamblea Legislativa trabajase en un nuevo marco legal de Ley de Reconciliación Nacional. Vamos a ver una publicación de FESPAD sobre este tema para poder agregar esto al análisis que vamos a hacer esta mañana. Piden a Sala vigilar cumplimiento de sentencia amnistía. Dice Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD. Están devolviendo la responsabilidad a la Sala de lo Constitucional para que sea esta la que apruebe una nueva prórroga. La Sala, al no existir la aprobación de la ley, no tendrá otra opción que aprobar una nueva prórroga. Vamos también con otra publicación de la Oficina de Washington para América Latina sobre la prórroga de esta ley. Ahí dice, la Oficina de Washington para América Latina pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia permanecer vigilante para garantizar que cualquier legislación aprobada a la Asamblea cumpla con la resolución judicial de 2016. También indicó la oficina que a medida la Asamblea Legislativa considera los próximos pasos para que el proyecto de ley de reconciliación, es fundamental que revise cuidadosamente el último proyecto de ley y que consulte con las víctimas y estudie detenidamente los estándares internacionales antes de aprobar esta ley.
A ver, tenemos 2 minutos para cada uno de sus intervenciones. Doctor, ¿cómo se puede entender esta prórroga que han solicitado los diputados de la Asamblea Legislativa a poco más de 3 años que se estableciese esta sentencia y una sentencia donde definía los parámetros de una ley de reconciliación nacional? Muy fácilmente, Wendy. Ante la incapacidad legislativa de hacer su trabajo, que es esencialmente crear normas jurídicas, especialmente en los casos como este, se pide una prórroga de un plazo que por su naturaleza lo declaró la Sala de lo Constitucional improrrogable. Eso sí, lo hacen muy tímidamente. Le pido prórroga, pero no le digo cuántos días. A mí me parece, y esta es mi opinión, que la Sala de lo Constitucional no debe hablar de nueva prórroga. Puede darle, porque se trata de un órgano legislativo que votó mayoritariamente sobre la solicitud de prórroga porque no pueden legislar. La Sala lo que debería hacer es conceder un periodo de gracia muy corto, absolutamente perentorio, con un señalamiento de las consecuencias que genera el violentar un plazo improrrogable, cuando lo que significa es una burla a la ciudadanía, porque no pueden, 2 temas nada más tiene la legislación que tienen que ir, la ley de reconciliación. Son 2 temas. Uno es verdad y el otro es castigo. En el caso de castigo, dice que el sector de las víctimas pide casi que pena de muerte para los que aparezcan involucrados después de 30 a 40 años de haber sucedido los hechos. Entonces, yo creo que debe de haber, verdad, debe de haber, restauración debe de haber, ejemplarización debe de haber, y un fondo para poder reparar a las víctimas de parte del Estado. Si eso no se da, vuelven a fracasar. Pero ahorita la palabra la tiene la Asamblea nuevamente. Sí. Raúl Beltrán Bonilla dijo algo muy cierto. Deben de crear en la Asamblea una hoja de ruta, y esa hoja de ruta tiene que tener una metodología de trabajo y un plazo. A ver, doctor, ¿cuál es su valoración? Bueno, la sentencia en la Sala, que dicho sea de paso, quiero decir, yo no estoy de acuerdo con ella, y menos con que haya pedido una ley de reconciliación que claramente no reconcilia a nadie, porque lo que hay es un gran conflicto entre los supuestos hechores comandantes, hechores militares y las víctimas, y los que representan a las víctimas, que ahí hay unos terceros que andan en otra cosa. Pero el punto acá está en que la resolución judicial lo que dijo es: los delitos de lesa humanidad y crimen de guerra son imprescriptibles. Eso no necesita ley nueva. Si la cosa ya está allí. La ley se necesita, si se quiere manejar para el tema de justicia, es para efecto de poder hacer tratamientos diferenciados o cierto tipo de suavizaciones, porque para juzgar un delito de lesa humanidad ya está el código, y para los de crímenes de guerra también. Entonces eso para mí ya es más necesaria para el lado de la historia, cómo facilitar la información, el tema de las indemnizaciones a las víctimas, si va a ser de carácter colectivo o si va a ser de carácter individual. Para ese tipo de cosas sí se necesita la ley. Perfecto. Pero se ha centrado, solo quiero cerrar, toda la discusión se ha centrado en el tema de justicia. Y creo que es el tema que menos requiere tratamiento en una nueva legislación. Humberto. Rápidamente. Yo creo que la Asamblea Legislativa ha incumplido y ha sido irresponsable al no haber cumplido con los plazos previstos originalmente y con la prórroga que ya se le concedió en una primera oportunidad por la Corte Suprema de Justicia. Y se ha dedicado a hacer otras actividades que no tienen la trascendencia que esta actividad encomendada por la Sala sí tiene, sin duda alguna, independientemente de la visión que tengamos al respecto sobre esa normativa. Pero también creo que entonces, ahora que se está solicitando esta nueva prórroga, la Sala de lo Constitucional tiene una buena oportunidad para aclarar de una vez por todas qué es lo que pasa cuando los diputados incumplen plazos. Porque eso no es la primera vez que vemos diputados incumpliendo plazos. Ya en algún momento, algunos ciudadanos solicitamos a la Sala de lo Constitucional, la pasada,
que se pronunciara sobre qué es lo que sucede cuando los diputados no eligen a funcionarios en tiempo. No dijo nada la Sala Constitucional, no quiso meterse a ese tema, fue una tarea que dejó ahí pendiente y creo que este es el momento, esta Sala Constitucional puede aprovechar esta coyuntura para identificar qué sucede y cuál es la responsabilidad, cuáles son las consecuencias que se generan cuando los diputados incumplen sus obligaciones, porque era obligación de los diputados hacerlo en tiempo. Bien, voy a cerrar con algunos comentarios y preguntas en las redes sociales que nos han llegado a lo largo de este programa y con esto ya finalizamos. Roberto Burgos Viale dice, la impunidad también es el resultado de las decisiones de dos de sus invitados. Uno promovió como ministro el secreto absoluto con la ley del organismo de inteligencia del Estado y el otro frenó como magistrado cualquier demanda de justicia restaurativa. Ambos defendieron la ley de amnistía. Vamos con otro comentario. Rafael Mengíbar dice, un Estado social de derecho garantiza igualdad ante la ley, fortaleciendo la República que la constituimos, los ciudadanos con deberes y derechos a cumplir sin excepción. Vamos con otro comentario. Oscar López, necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia en El Salvador, donde no existan privilegios para que algunos puedan esquivarla. Vamos con más. Margot dice, coincido Francisco Bertrán Galindo en relación a que no es correcto disminuir presupuesto para la Fiscalía mientras se incrementen los presupuestos a la policía si es que se quiere combatir efectivamente la delincuencia. Tengo realmente segundos para poder responder. No sé si alguno quiere responder por todos estos comentarios. Bueno, la cosa de la OIE que me la achacan a mí, según entiendo, porque a mí me tocó presentar la iniciativa de la ley. Es que una cosa es que los gastos de la OIE tengan que ser reservados, y para mí tienen que ser reservados. Y otra cosa totalmente diferente es que deban ser auditados. Para mí deben ser auditados. Ahora, lo que no se puede hacer es pedirle a la Oficina de Inteligencia que haga pública quiénes son sus fuentes. Ahí es poner en peligro a la gente que son sus fuentes y poner en peligro la misión de recabar la información necesaria por efecto de la OIE. Aunque hasta donde entiendo estos gastos no se han auditado, ¿no? Pero bueno. Pero ya eso ya no es problema de la ley, es un problema del sistema y el manejo corrupto que se hizo de las famosas partidas secretas. Bien, tenemos que cerrar. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y con esto ya finalizamos. Será hasta el lunes, les espero con un nuevo tema. Fuerte abrazo, buenos días.